Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti agradeciéndote por la vida que tú nos das y por el privilegio que también tenemos de acercarnos a tu palabra. Queremos, por favor, escuchar tu voz. Háblanos, Señor, al corazón, claramente que tu Espíritu nos redarguya y que podamos, Señor, salir transformados por tu poder. La gloria y la alabanza sea a ti, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Una iglesia intercesora. Allá en el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 12, se narra un hecho, un acontecimiento que involucraba a la iglesia. Eran tiempos difíciles. Dicen los primeros 3 versículos que nos hablan de esa dificultad que pasaba la iglesia primitiva. En aquel tiempo, el rey Herodes, que era Agripa, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. De acuerdo con Éxodo 12, hermanos, esa fiesta de los panes sin levadura se celebraba por 7 días a partir del 14º día del primer mes. Que por cierto, esta fecha de la aprehensión de Pedro coincide con la aprehensión de nuestro Señor Jesucristo y su crucifixión. Eran tiempos difíciles para la iglesia: maltrato, persecución, muerte, cárcel. Y en el versículo 4 de Hechos 12 vemos el encarcelamiento de Pedro. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. El plan de Herodes, hermanos, era, después de que terminara la fiesta, sacar a Pedro para que públicamente lo mataran. Era matar a Pedro. Y en el versículo 5, hermanos, vemos qué estaba haciendo la iglesia en esos tiempos difíciles. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Una prueba de fe. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, por otro lado, ¿qué hacía la iglesia? Hacía oración sin cesar a Dios por él, por Pedro. Un problema de la iglesia, sí, un hermano de ellos, Pedro, pero también vemos una acción de la iglesia. ¿Un problema fácil, hermanos? No. Pedro estaba en la cárcel bajo custodia. Estaba altamente vigilado. Si vamos al texto original griego, hermanos, podemos leer una paráfrasis como la siguiente. Ciertamente Pedro estaba guardado, vigilado en la cárcel. Sin embargo, la oración hecha por la iglesia hacia Dios es concerniente, es decir, alrededor de Pedro, porque la palabra griega que se utiliza es peri, alrededor de. Quiere decir que oraban por Pedro, pero todo lo que concernía a Pedro. Obviamente la iglesia, si preguntamos por qué estaría orando la iglesia sabiendo que Pedro estaba en la cárcel, pues seguramente podríamos pensar que estaba pidiéndole a Dios que lo rescatara, que lo sacara de la cárcel. Pero esta palabra griega, peri, hermanos, nos habla de alrededor, de muchos aspectos. O sea, sí, que lo sacara de la cárcel, más otros aspectos más. Por ejemplo, pudieran estar orando para que Dios le ayudara en el ánimo a Pedro, para que Dios lo pudiera usar en la cárcel, para que la fe de Pedro fuera firme. Oraban concerniente a Pedro, a él, y esta oración era ferviente. Ciertamente Pedro estaba guardado en la cárcel. Sin embargo, la oración hecha por la iglesia hacia Dios concerniente a él era ferviente.
vemos a la iglesia, hermanos, intercediendo por Pedro. Interceder es hablar a favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Entonces, con base en esta definición y viendo la historia que se narra, hermanos, la iglesia estaba consciente que ella no podía librar a Pedro, pero acudía a Dios. Entonces la iglesia tenía claro sus limitaciones, pero sabiendo quién era Dios y su poder, acudía a Él para conseguirle el favor a Pedro de ser librado. La oración de intercesión, hermanos, implica que el que ora reconoce que no tiene la capacidad de ayudar al otro totalmente, por lo menos, y acude a quien sí, a Dios Todopoderoso. La palabra oración en el griego, hermanos, se compone de dos palabras. Propiamente es hacia, deseo. Podríamos ver, si juntamos esas dos palabras, intercambio de deseos. Eso significa la palabra oración en el griego, intercambio de deseos. Así de sencilla es la oración en su significado griego. Se tiene un deseo y se intercambia, se comunica, en este caso a Dios. Y lo que se destacó de esta oración, hermanos, de la iglesia a Dios por Pedro, leímos, era ferviente. Ferviente, hermanos, una oración ferviente implica varias cosas. Es una oración cuidadosa, se ora con seria y ansiosa atención, es decir, hay un interés. Es entusiasta o apasionante, o más bien apasionada. Es una inclinación vehemente. No confundir con sentimentalismo, hermanos. El hermano John Stott nos dice, parafraseando su idea, cuidado con el sentimentalismo. Este es natural, es necesario. Dios nos hizo así. Pero no debemos de hacer ni decidir solo por el sentimiento. La razón debe estar presente. También una oración ferviente involucra formalidad. Se ora con sincera e intensa convicción, seriamente. Es decir, es un asunto importante. También implica orar vigorosamente, de manera que requiere gran esfuerzo físico y determinación. Esto, hermanos, lo podemos recordar cuando Cristo oró en el Getsemaní. Recuerdan que la Biblia dice que sudó como gotas de sangre. Estaba orando vigorosamente con un esfuerzo físico extremo. Y entonces, dado que también implica una oración vigorosa que requiere esfuerzo físico, podemos corroborar la traducción que oraba sin cesar, porque era algo que se hacía por tiempo, constante, continuo. Propiamente, hermanos, una oración ferviente, me interesó mucho esta definición, es como algo completamente estirado. Cuando se estira algo, pero por completo, que ya no da más, ya no se puede estirar más. Describiendo algo que se extiende más allá hasta su necesario y completo potencial, sin aflojar, sin relajar, sin estar quieto. Orar por algo que se anhela en gran medida tener o hacer. Vemos todo lo que implica una oración ferviente a la cual hace referencia la Biblia en el idioma original sobre esta oración que hizo la iglesia primitiva por Pedro hacia Dios. Primera Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Va en congruencia con esto. Y después del versículo 5, hermanos, la respuesta del Señor no se hizo esperar. Pedro es librado de la cárcel, del 6 al 10. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Cuántos días, hermanos, habrán pasado desde que Pedro fue aprehendido hasta cuando Cristo lo liberó? No se sabe, pero seguramente entre 1 y 7 días, porque eso es lo que duraba la fiesta de los panes sin levadura.
La respuesta de Dios a la oración de la iglesia por Pedro no fue inmediata. Fue una prueba de fe y paciencia para la iglesia. Aquí recordamos las oraciones que se han hecho por hermanos secuestrados en Veracruz el año pasado, por los hermanos en Chocamán que están detenidos injustamente, la iglesia orando, ejercitando fe y paciencia. Versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y el ángel se apartó de él. ¿Caso difícil para la iglesia primitiva, hermanos? Sí. Pedro asegurado con cadenas para no escapar, bajo la custodia de guardas a la puerta de hierro que daba a la calle. Pero por otro lado pregunta, ¿caso difícil para Dios? No. Para Dios, hermanos, no hay nada difícil. Es más, nada imposible hay para Dios. Él lo puede hacer todo. ¿Cómo fue esta liberación? Resumidamente, un ángel del Señor tocó a Pedro por el costado, le despertó, le dijo: levántate pronto, las cadenas se le cayeron de las manos, le dijo: vístete, átate a las sandalias, amárrate tu túnica, envuélvete en tu manto, sígueme. Pedro seguía al ángel pensando que estaba soñando. Pasaron primera, segunda guardia, la puerta de hierro que daba a la calle se abrió por sí misma, pasaron una calle y el ángel se fue. Podemos ver, hermanos, el actuar de Dios y el de Pedro en esta narración. Y hay una diferencia en la acción, en la medida que realizan la acción Dios y Pedro. Pedro se levantó cuando le dijeron que se levantara, cuando el ángel dijo: levántate. Se levantó del sueño, se ciñó, se amarró las sandalias, se envolvió en el manto como el ángel le mandó, siguió al ángel como el ángel le dijo. Y Dios, hermanos, obrando milagros. Vean, envió a su ángel. Un ángel con Pedro. ¿Cómo entró allá a la cárcel el ángel? Bueno, el ángel, los ángeles no son como nosotros, hermanos. Ellos pueden estar así en un lugar de repente. ¿Cómo entró? Pues el milagro. La presencia del Señor con Pedro. Primer milagro. Las cadenas se le cayeron de las manos. El milagro, el poder de Cristo para liberar a Pedro. Y en tercer lugar, la puerta de salida se abrió por sí misma. Milagro, el poder de Cristo para ofrecer a Pedro una vida de gozo pleno. ¿En qué medida, hermanos, el actuar de Dios y Pedro? Aquí mayormente de Dios. Y podríamos hacer una recapitulación en nuestra vida y vemos que siempre Dios está presente y en muchísimas ocasiones haciendo mucho más que nosotros, porque Él es todopoderoso. Nosotros estamos limitados, Él puede hacer todo, nosotros no, pero sí nos hace participar, estamos involucrados en acción. Aquí Pedro tuvo que obedecer. Son las dos cosas, el obrar de Dios en su gracia y su poder infinito, y lo que nos corresponde, obedecer lo que Dios nos diga. Pedro entiende, hermanos, que Jesús lo libró de la cárcel, versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor Jesús, el Señor, ¿quién es Jesús?, ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban, que era matarlo. Pedro entiende, hermanos, que fue el Señor Jesús quien le libró de Herodes y de la muerte que los judíos deseaban para Pedro. No podemos asegurar si Pedro sabía si la iglesia estaba orando por él o no, pero era muy probable, dado que después de su liberación él se dirige a donde está la iglesia reunida, precisamente a la iglesia congregada que estaba haciendo oración por él. La iglesia oró al Señor y Dios libró a Pedro. Dios escuchó la oración, hermanos, de la iglesia primitiva,
La iglesia oraba seguramente para que Pedro saliera de la cárcel. Estaba allí de manera injusta y Dios escuchó. Al final el Señor debe recibir toda la gloria y la honra. Vean cómo lo reconoció Pedro. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. El Señor, Él hizo la obra. Pedro, pensando en esto que el Señor hizo, se dirigió a la iglesia. Y vemos a Pedro con la iglesia reunida orando de los versículos 12 al 17. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, orando, muchos reunidos, orando. Hermoso ejemplo, hermanos, muchos orando, la mayoría orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Rode, hermano, se llenó de tal gozo que dejó a Pedro en la puerta, se metió a dar la noticia y dejó a Pedro allá afuera. Porque el deseo que tenía de compartir la obra de Dios, de que Pedro ya estaba fuera de la cárcel, fue mayor que meter a Pedro a la casa. Cuando un miembro se goza, todos los demás miembros con él se gozan. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. No faltó, hermanos, la incredulidad de algunos en la iglesia. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Pedro, hermanos, testificó de cómo el Señor le había librado de la cárcel. Los testimonios confirman la fe de la iglesia. Últimos dos versículos, 18 y 19, Herodes se entera de que Pedro fue librado y él se enoja. Porque, dice la Biblia, luego que fue de día hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro, mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Las obras de Dios, hermanos, son notorias a todos. Los que no creen, en algunas ocasiones se molestarán. ¿Cómo aplicamos, hermanos, las verdades, las enseñanzas de este hermoso relato histórico, bíblico? Bueno, hermanos, considero que debemos hacer tres cosas. Como Pedro, levantarnos del sueño. Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Tenemos que obedecer en segundo lugar lo que el Señor nos diga, como Pedro lo hizo. Paso a paso, todo, sin dudar, sin reclamar, sin entender y conocer el propósito que Dios tenía a través de su ángel, pero él obedeció. Y como la iglesia primitiva, hermanos, debemos de orar fervientemente. Pregunta, ¿estaremos orando fervientemente como iglesia, Resurrección en Cristo, como lo hizo la iglesia que se narra aquí en los Hechos? Este fervor, hermanos, de la iglesia primitiva venía por el obrar del Espíritu Santo. Su palabra, la relación estrecha con Dios y buena comunión entre los hermanos. Recuerden que la Biblia nos dice que tenían todas las cosas en común, que compartían el pan en las casas y las oraciones, oraban juntos. Imaginemos, hermanos, si un hermano de esa iglesia primitiva hubiera tenido una relación rota o una mala relación con Pedro. Pregunta, ¿él pudo haber orado fervientemente por Pedro a Dios? La respuesta es no. Los problemas entre hermanos imposibilitan no solo la oración, sino una oración fervorosa. ¿Usted, hermano, tiene problemas con algún hermano de la iglesia?
¿Qué reacción tiene usted cuando se entera que algún hermano está pasando por algún problema? Si es su amigo y él tiene problemas, va a reaccionar de una forma. Pero si tiene problemas con él y sabe que tiene problemas, también va usted a reaccionar de forma diferente. Si usted está enojado con él, posiblemente pase de largo esa noticia y quizá decida no orar por él. Qué importante es hacer un alto y reconciliarnos con todos, hermanos. La iglesia orando. Los hermanos con los que tenemos problemas, reconciliarnos con ellos. Así podremos entonces interceder por ellos. Pedir que Dios le conceda un favor. Dios quiera que algún día, hermanos, podamos orar como iglesia por todos y hacerlo fervientemente. Por todos y hacerlo fervientemente. ¿Qué tal si leyéramos de este pasaje el versículo 5, aplicándolo a nosotros? Por ejemplo, así, hermano. Así que el hermano estaba enfermo, pero la iglesia resurrección en Cristo hacía sin cesar oración a Dios por él. O así que el hermano perdió a un familiar, pero la iglesia resurrección en Cristo hacía sin cesar oración a Dios por él. O así que el hermano estaba sin trabajo, o estaba siendo enjuiciado injustamente, o estaba detenido, pero la iglesia resurrección en Cristo hacía oración a Dios sin cesar por él. Dios quiere, hermanos, que esta enseñanza se nos quede en el corazón, podamos ser transformados y como iglesia tengamos esta actitud que tuvo la iglesia primitiva, una iglesia intercesora, orando por los miembros, por los hermanos, por los cristianos, en sus dificultades, en sus problemas, para que Dios, que tiene todo el poder, intervenga, retire el mal o haga un bien, que es interceder, que es orar, que es interceder a Dios por él, y lo hagamos fervientemente, como lo pudimos ver hoy. Y si tú no crees en Cristo, escucha Efesios 5:14, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cristo murió por ti. Cristo puede ser tu Salvador. El Señor nos ayude, hermanos, que seamos una iglesia intercesora. Oremos. Señor, la gloria y la honra para Cristo. Así como Pedro se la dio al librarlo de la cárcel, te la damos, Señor, a ti, porque tú eres quien nos socorre. Cuando la iglesia intercede, Señor, por el hermano hacia ti, tú en tu misericordia, tu amor y todo tu poder has obrado. Gracias porque esto nos hace que nuestra fe siga creciendo. Ayúdanos, Señor, a llegar a un punto en que toda la iglesia Resurrección en Cristo seamos una iglesia intercesora, que oremos por todos, no solo por algunos, y que oremos todos, no solo algunos, que lo hagamos fervientemente, como tu palabra nos ha mostrado. Ayúdanos a cumplir tu voluntad. Rogamos de tu ayuda, por favor, te necesitamos, te queremos obedecer y agradar. En Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.